Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy traemos un video de circuito serie, paralelo y ley de Ohm. Entonces, como estamos viendo en la pantalla, este es un circuito serie. El segundo es un circuito paralelo. Y el tercero es un circuito mixto, es decir, que tiene elementos tanto en serie como en paralelo. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie, para que una resistencia o un elemento estén en serie, se puede reconocer porque los elementos entre sí comparten un solo nodo entre ellos. Recordando que nodo es la unión de dos o de más elementos. Entonces, para este caso, aquí hay una sola unión. Aquí hay una sola unión entre estos dos elementos. Y acá, entonces, el final de esta resistencia va unida al principio de esta, el final de esta va unida al principio de la siguiente y el final de esta va unido al siguiente. Entonces, este es el recorrido de un circuito serie. Ojo, podemos encontrar que visualmente nos podamos confundir. En llegado caso que lleguemos a encontrar una red de resistencias de esta manera, entonces esto ya no es serie. ¿Por qué? Porque esta unión aquí hace que el circuito ya no esté en serie. Entonces divide el circuito. Los circuitos tanto en serie como en paralelo tienen una serie de características. Entonces vamos a ver primero las características de un circuito en serie. Entonces, primera característica. La primera característica que tenemos de nuestro circuito en serie es que para hallar la resistencia total del circuito se realiza la sumatoria de los valores de las resistencias. Es decir, si yo quiero hallar RT, entonces debo sumar el valor de R1 más el valor de R2 más el valor de R3 más el valor de R4 hasta Rn, sabiendo que N es el número total de resistencias que va a tener el circuito. Segunda característica, la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total del circuito. Es decir, que esta corriente que fluye por acá, esta y que fluye aquí en este circuito, es la misma que va a correr por esta resistencia y por esta resistencia. Y la tercera característica es que el voltaje es independiente en cada resistencia, es decir, que cada resistencia va a tener una caída de tensión diferente. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación en el cual entenderemos cada uno de los pasos. Entonces tenemos un circuito alimentado por una batería o por una fuente de 10 voltios, que es esta, con una resistencia de 10 ohmios, una de 8 ohmios y una de 12 ohmios. Tener este circuito es lo mismo que tenerlas acá seguiditas. Entonces, acordémonos de la característica número 1, la sumatoria de las resistencias para hallar la resistencia total. Entonces, 10 ohmios más 8 ohmios más 12 ohmios me da un valor de 30 ohmios. Este es el valor de mi resistencia total. La corriente, aquí para hallar nosotros la corriente debemos aplicar la ley de Ohm, que lo explicaba yo en el anterior video. La ley de Ohm nos la podemos aprender con una frase que yo me la aprendí cuando estudiaba, que siempre nos decían: viva esta V, viva la reina Isabel. Entonces hacemos este triángulo. Si yo voy a calcular el voltaje, pues es R por I. Si voy a calcular la resistencia, es voltaje sobre corriente. Si voy a calcular la corriente, es voltaje sobre resistencia. Para este caso vamos a hallar la corriente total. Entonces la corriente total es igual al voltaje total, que lo tenemos, que es el de la fuente, sobre la resistencia total, que fue la que acabamos de hallar, que son estos 30 ohmios. Entonces 10 voltios sobre 30 ohmios me da un valor de 0,333 amperios. La corriente siempre se va a expresar en amperios. Y para cumplir la tercera característica, entonces el voltaje es independiente en cada una de las resistencias. Es decir, que si yo tengo 3 resistencias en el circuito, voy a tener 3 voltajes diferentes, porque la caída de tensión en cada resistencia es distinta. Entonces vamos para nuestro primer caso, que es B1. Entonces B1, ¿qué es? Aplicando la ley de Ohm otra vez. Entonces, como voy a hallar voltaje, voy a hallar entonces es R por I.
Entonces, el valor de R1, porque voy a hallar el voltaje 1, entonces R1 por I1, la corriente es la misma en todo el circuito, entonces I1 va a ser igual a I2 igual a I3. Entonces R1 es 10 ohmios por 0,33 amperios, me da un valor de 3,3 voltios. R2, el valor de la resistencia de 2 es de 8 ohmios por 0,33 amperios, me da un valor de 2,66 voltios. Y B3, la resistencia 3, que es de 12 ohmios por I3, entonces es 12 ohmios por 0,33 amperios, me da un valor de 4 voltios. ¿Cómo probamos que esto nos quede bien? Hacemos la sumatoria de 3,3 voltios, 2,66 voltios y 4 voltios, y esto es igual a 9,99, pues está aproximado por las decimales, pero nos tiene que dar muy aproximado al valor de la fuente inicial, que son estos 10 voltios. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a un circuito en paralelo. El circuito en paralelo es como lo veíamos en el primer gráfico, es este que estamos viendo acá. Entonces las resistencias ya no van a ir una tras otra, sino como su nombre lo indica, en paralelo. Entonces también cumplen unas características. La primera característica que vamos a ver es que la suma de las resistencias respeta la siguiente fórmula. Es decir, que para yo hallar la resistencia total debo hacer 1 sobre la resistencia total igual a 1 sobre R1, 1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Acá también recordando que N es igual al número de resistencias del circuito. ¿Ok? Entonces, esa es la manera correcta de que nosotros podamos hallar la resistencia total en un circuito en paralelo. La segunda característica es que la corriente en las resistencias es totalmente diferente, o sea, es el caso opuesto a un circuito en serie. Es decir, que aquí me van a salir 3 corrientes. Me va a salir una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3, según el número de mallas que vaya a tener mi circuito. Y la tercera característica es el voltaje en todas las resistencias es el mismo o igual al de la fuente. Caso contrario del circuito en serie. En serie, cada resistencia tenía una caída de voltaje. Acá no, como están en paralelo, como observamos acá, están en paralelo, esta con esta, esta con esta y esta con esta, y están en paralelos con esta fuente de 20 voltios, entonces el valor del voltaje va a ser el mismo valor de nuestra fuente o de nuestra batería. Entonces, empezamos. Lo primero que podemos hallar, lo más fácil, pues el voltaje B1, el voltaje B2, el voltaje B1, el voltaje B2 y el voltaje B3. Entonces, B1 es igual a 20 voltios, el mismo valor de la fuente, B2 igual a 20 voltios, el mismo de la fuente, y B3 de la misma manera. Tenemos los valores de nuestras resistencias, 10 ohmios, 5 ohmios y 4 ohmios. Y aquí vamos a hallar las corrientes. Recuerde que tenemos que hallar pues las 3 corrientes para las 3 resistencias. Entonces, la corriente también, recordamos otra vez la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm me dice, recuerde, viva la reina Isabel. Entonces, si voy a hallar corriente, para este caso voy a hallar corriente, entonces es B sobre R. Entonces, B sobre R. Entonces, B1 sobre R1, o sea, 20 voltios sobre 10 ohmios, que es el valor de la primera resistencia. Esto me da 2 amperios. Y 20 voltios sobre 5 ohmios, que es el valor de mi segunda resistencia, que sería, que está en paralelo, que es esta. Esto me daría 4 amperios. Y 3, 20 voltios sobre 4 ohmios, esto me daría 5 amperios. Recordemos que la corriente siempre se tiene que dar en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. ¿Listo? Entonces, si yo sumo lo I1 más I2 más I3, me da 2 amperios, más 4 amperios, más 5 amperios, me da un valor de 11 amperios. Esto es igual a mi corriente total del circuito.
¿Listo? Ahora vamos a hallar la resistencia. La resistencia la podemos hallar por dos caminos. Uno, aplicando directamente la ley de Ohm, ya que yo conozco el voltaje y la corriente total del circuito. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje total que tengo son 20 voltios, los mismos de la fuente. Y los 11 amperios los acabo de hallar acá. Entonces, si divido 20 sobre 11, me da un valor de 1.81 ohmios. Esto tiene que ser totalmente igual a que si yo hago la fórmula que vimos acá en la característica número 1. Entonces, la vamos a aplicar para comprobar. Entonces, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre el primer valor de la resistencia, que es 10 ohmios, más 1 sobre 5 ohmios, más 1 sobre 4 ohmios. 1 sobre 10 es igual a 0,1, 1 sobre 5, 0,2, 1 sobre 4, 0,25. Si yo hago esta sumatoria me va a dar 0,55, pero la fórmula me dice que es 1 sobre la resistencia total, es decir, que es 1 sobre 0,55. Y esto me puede dar 1,81 ohmios, es decir, me da de la misma manera. Espero que me hayan comprendido qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo y los ejercicios. Si tienen alguna duda por la plataforma, vía WhatsApp o por correo electrónico, pueden hacer sus preguntas o cuando nos encontremos en las clases. Muchas gracias.